Bueno, vamos a ir comenzando la clase de hoy. Bien, quería comentarles algo. Nosotros estamos trabajando con el metabolismo de lípidos, ¿sí? Ustedes habrán encontrado en el aula que se les estuvo subiendo material. Tienen dos PDFs, uno que habla de las estructuras de las lipoproteínas normales y el otro habla de lipoproteínas aterogénicas, es para que vayan viendo ese material. También tienen la clase que se dio la semana pasada, una de las clases de lipoproteínas normales, sobre todo la primera parte. Hoy vamos a continuar un poco con eso y vamos a hablar de lipoproteínas alteradas. Esta semana tienen seminario, el seminario van a desarrollar parte de lo que es el estudio de lípidos en sangre, van a hablar de cómo se analizan situaciones patológicas muy características que son las hiperlipemias, cómo se estudia una hiperlipemia en un paciente, cuando aparece un paciente con lípidos alterados aumentados, ¿sí? Porque puede haber una hipolipemia, pero son más raras las hipolipemias. Cuando aparecen pacientes con lípidos aumentados, ¿qué elementos usa el laboratorio para tratar de estudiar al paciente y tratar de identificar cuál es la alteración que presenta el paciente? Y van a ver que en esas hiperlipemias hay alteraciones que pueden ser primarias, de origen genético, donde por alguna causa genética no está ocurriendo normalmente el metabolismo de una lipoproteína, o pueden ser causas secundarias, donde existen otras patologías, donde hay otras patologías que afectan al metabolismo normal de las lipoproteínas y eso lleva a que ocurra una hiperlipemia, ¿sí? Bueno, eso es para contarles un poquito lo que van a trabajar esta semana en seminario. Ya también tienen material de lectura. Con respecto a lo que me están preguntando, gracias por los que me están ayudando, el próximo parcial, no les sé decir, no me acuerdo cuándo es, pero nos quedan por lo menos, no sé si no es antes del receso de invierno, ahí no sé, es lo que dijo Camila. Miren el cronograma, por favor, por eso les puse el cronograma, ahí pueden fijarse bien cuáles son las fechas de los parcialitos. Pero el próximo parcialito va a incluir metabolismo de lípidos. Piensen que hoy yo termino con metabolismo de lipoproteínas, tengo que dar la segunda clase, que es biosíntesis de ácidos grasos y triacilglicéridos, que es nuestra segunda clase. Después viene la beta-oxidación de ácidos grasos, el metabolismo de colesterol e icosanoides, y ahí estamos, no es tan tarde, el 14 al 18 de junio. Sí, bueno, hoy estamos 31 de mayo. Dentro de 15 días es el próximo parcialito, ¿sí? Nos queda síntesis, catabolismo de ácidos grasos y metabolismo del colesterol, que es una clase, y ahí terminamos metabolismo de lípidos y empezamos con metabolismo de aminoácidos. O sea que gracias, Rocha dos Santos, por haber informado la fecha del siguiente parcial. Bueno, yo les quería decir algo más. Bueno, después si me acuerdo, tenía que ver con las actividades. Bueno, después si me acuerdo los comento, ¿sí? De igual manera siempre tienen el cronograma, ustedes acceden al cronograma y ahí se dan cuenta si tienen uno o dos teóricos, si tienen seminario, qué se está dando en trabajos prácticos para que puedan ir siguiendo cada una de las actividades. Voy a compartir pantalla para poder empezar con el teórico. Un segundito. Déjenme ver. ¿Es esto? Sí, pero quiero desde el comienzo.
Bueno, es el mismo Power que habíamos iniciado la clase pasada, solamente que tiene la parte que vamos a trabajar hoy, pero simplemente para recordar, y si por ahí alguien se perdió un poquito la clase pasada, nosotros la semana pasada empezamos a hablar de las lipoproteínas, ¿sí? ¿Qué dijimos sobre las lipoproteínas? Bueno, dijimos que eran estructuras que tenían una parte proteica y una parte lipídica, que eran estructuras que se encargaban de permitir el transporte de lípidos en fluidos biológicos, fundamentalmente en sangre, que eran partículas que tenían dos regiones bien diferenciadas, tenían una parte central o corazón, donde estaban los lípidos más hidrofóbicos, como el triglicérido y el colesterol esterificado, y una parte externa donde estaban los lípidos anfipáticos, como los fosfolípidos y el colesterol libre, y que ahí íbamos a encontrar la parte proteica. Esa parte proteica estaba conformada por un grupo particular de proteínas que se llamaban apoproteínas, no son cualquier tipo de proteínas que vamos a encontrar en la estructura de las lipoproteínas, se llaman apoproteínas. Esas apoproteínas tienen varias funciones dentro de lo que es la estructura de la lipoproteína. Habíamos dicho que algunas, en general todas ayudan a la solubilidad de la partícula, todas hacen que la partícula sea una partícula soluble en el medio acuoso, fundamentalmente en la sangre. Además, algunas apoproteínas tenían la capacidad de regular la actividad de enzimas, podían estimular o inhibir enzimas, ¿sí? También habíamos visto que algunas apoproteínas eran receptores para que estas lipoproteínas se puedan unir a tejidos y así internalizarse en algunos tejidos. Bueno, en general, esas eran las funciones básicas de las apoproteínas. Reconozcan, chicos, que no son cualquier tipo de proteínas, sino que son proteínas especiales que van a aparecer exclusivamente en estas lipoproteínas. Bueno, habíamos visto que existen 5 tipos de lipoproteínas que tienen sus nombres particulares y que a pesar de tener nombres particulares también tienen otras particularidades, como por ejemplo, no todas tienen el mismo contenido de apoproteínas, algunas son más ricas en triglicéridos, otras más ricas en colesterol, algunas transportan lípidos exógenos, otras transportan lípidos endógenos, y si las quisiera clasificar en un campo eléctrico, también no todas tienen la misma movilidad en el campo eléctrico debido a su tamaño y debido a la carga eléctrica por su contenido de apoproteínas. Todas estas cuestiones yo las fui mencionando la semana pasada. Bueno, hablé de algunas enzimas que son importantes en el metabolismo, hablé de la lipoproteína lipasa 1, hablé de su isoenzima lipasa hepática o lipoproteína lipasa 2, hablé de la LCAT y la ACAT, que tienen la misma función, pero una funciona a nivel intravascular y la otra a nivel intracelular. Las dos primeras son triglicéridos hidrolasas, degradan triglicéridos. Las dos últimas son colesterol esterasas, esterifican moléculas de colesterol. Y después hablé de una proteína transportadora de colesterol esterificado o proteína transportadora de lípidos neutros, que funciona asociada a la estructura de la HDL, y bueno, tiene justamente una funcionalidad que hoy vamos a ver cuál es su importancia, ¿sí? Bueno, hablamos un poco de los receptores que están en algunos tejidos. Está el receptor para LDL que está en todos los tejidos y reconocen fundamentalmente la ApoB100, aunque pueda reconocer lipoproteínas que también tienen ApoE. No es la función fundamental del receptor para LDL, quise decir el receptor para LDL. Su función fundamental es reconocer LDLs ricas en ApoB100, aunque pueda reconocer lipoproteínas ricas en ApoE.
Después tenemos el receptor E, que es exclusivamente del hígado, reconoce remanentes de lipoproteínas que se quedan con ApoE, como el kilomicrón remanente, la BLDL remanente o la IDL. Luego tenemos el receptor SRB1, que lo vamos a ver hoy, que está en el hígado y está en los tejidos esteroidogénicos que interactúan con la HDL. Samudio, ¿querés consultar algo? Te estoy activando micrófono. Ay, perdón, te inactivé de vuelta, perdón. A ver, ahí sí lo puedes activar. ¿No te toma? Para que probemos de nuevo. A ver ahí. Ahora sí. Ahí está. A mí no me quedó claro el tema de qué sería remanente, no entendí. Remanente es como una forma residual posterior a su metabolismo. Vos formás la lipoproteína, la metabolizás, degradás su contenido interno y te queda un resto que no es igual a la inicial, pero que todavía contiene lípidos y a eso lo llamo remanente. Generalmente las lipoproteínas remanentes, kilomicrón remanente y BLDL remanente son lipoproteínas que perdieron la mayor parte del triglicérido y que le quedó el colesterol y los fosfolípidos y que han perdido la mayor parte de sus triglicéridos. ¿Está? Perdieron la mayor parte de su contenido principal. Bueno, hoy también, vamos a hablar del receptor para LDL, hoy del primer receptor también vamos a hablar, y vamos a hablar del transportador ABCA1, que es una proteína que aparece en tejidos extrahepáticos y que ayuda a la salida del colesterol libre a la parte externa de las membranas celulares para que las HDLs las puedan integrar. Y el receptor scavenger, que también voy a hablar hoy, que es un receptor que está exclusivamente en los macrófagos y que se dedica a unir y permitir la endocitosis de partículas que son lipoproteínas modificadas. Hoy vamos a hablar de algunas lipoproteínas que se pueden modificar en condiciones patológicas y que en ese caso van a ser consumidas o tomadas por el receptor scavenger de los macrófagos. Chicos, les pido un segundo que tengo que conectar la compu antes que se me apague porque no me di cuenta que estoy sin batería. Bueno, estoy de vuelta. Ángel, Daniel, cuando me decís, ¿puedes repetir lo último que explicó? Recién te veo y no sé qué fue lo último que expliqué. Si podés aclararme ahí de qué querés que te hable, te agradecería. Neñac, Ángel, Daniel, si me pones qué es lo que pretendés que vuelva a indicar, yo lo hago, no hay problema. Bueno, la idea de la clase de hoy, nosotros la clase pasada, después de ver todos estos aspectos, vimos el metabolismo del kilomicrón y el metabolismo de la BLDL hasta la formación de la LDL, ¿sí? A ver, acá... Dale, Ángel, gracias. No hay drama. Facundo. Facundo Ahumada, el compañero pregunta, ¿por qué la hipertrigliceridemia, donde el paciente no metaboliza el kilomicrón, el suero es de color más blanco, dice él? En realidad el término que se usa es suero lechoso, ¿sí?
¿Por qué? Porque si tiene el mismo aspecto de como si yo le hubiese agregado leche al suero o plasma de un paciente, ¿sí? Si ustedes toman el suero o plasma de un paciente que es amarillo, opalescente, transparente, y le agregan leche, va a quedar con una cosa de color blanca. ¿Por qué eso pasa en los pacientes que tienen hipertrigliceridemia y que no metabolizan el kilomicrón? ¿Saben por qué? Porque el kilomicrón es una partícula muy grande, muy voluminosa. Ustedes yo lo expliqué la semana pasada, el tamaño de la partícula del kilomicrón es grande y voluminosa, ¿está? Eso hace que genere una especie de aspecto blanquecino en el suero del plasma, y en realidad lo que vos estás viendo son los triglicéridos que generan, porque encima el paciente que tiene hipertrigliceridemia tiene kilomicrones muy grandes, en general más grandes que lo normal y muy ricos en triglicéridos. Pensá que el 88% de tus kilomicrones es triglicéridos. Bueno, lo que estás viendo es grasa, triglicéridos. Es como si les pusieras grasa a la sangre. Estás viendo la grasa, estás viendo los triglicéridos. Y se ven a simple vista de ese color porque son muy voluminosos. No es que vos veas el kilomicrón, pero al ser muy voluminosos dan ese aspecto de color al suero o plasma, ¿sí? A ver, no entiendo tu pregunta. ¿Las estatinas con qué sustancias competían? ¿En qué? Las estatinas nosotros las vamos a usar para evitar la síntesis de colesterol endógeno, ¿sí? Para eso vamos a estudiar. No recuerdo, no sé qué me estás queriendo preguntar con qué sustancias competía. Compite, en realidad, las estatinas inhiben a la enzima marcapasos de la síntesis endógena de colesterol. Entonces, de algún modo disminuirán los niveles de colesterol dentro en pacientes hipercolesterolémicos, perdón. A ver, la IDL no es que se vea aumentada en la posingesta, ¿sí? La IDL en general está presente de manera transitoria, solamente unos minutos. Y eso hace que generalmente no es una lipoproteína de la posingesta, porque ustedes piensan que la VLDL necesita que lleguen los nutrientes al hígado y a partir de ahí se sintetizan triglicéridos de nuevo. No es una posingesta inmediata. Generalmente es tan rápido el metabolismo de la IDL que normalmente no aparece cuantificada en grandes cantidades en suero plasma de un paciente. Ese es el concepto que tenés que manejar de la IDL. No la solemos encontrar en sangre porque su metabolismo es tan rápido que no la vamos a encontrar. Nosotros aclaramos en un paciente con 8 horas de ayuno porque esas son las condiciones que tiene un paciente para hacerse los estudios laboratoriales, ¿sí? Los estudios de laboratorio. Pero si vos tomás un paciente en posingesta, tampoco vas a encontrar IDL. Cuando encontrás un paciente con IDL aumentada, es porque cuando vos podés cuantificar la IDL en un paciente es porque el paciente no está metabolizando su IDL. Cuando vos la podés cuantificar en el laboratorio y está presente la IDL, es porque esa persona no la puede metabolizar, porque es tan rápido su metabolismo que en general no la podemos medir, ¿sí? No la podemos cuantificar porque no la encontramos, ¿sí? A la de receptores, esta. ¿Quieren hacer alguna pregunta en especial sobre esto? Hoy igual vamos a hablar sobre la mayoría de esos receptores. Hoy, sí, aumenta progresivamente en el metabolismo de la VLDL,
vos pensás que cuando vos te pones en posingesta y llega mucha glucosa a sangre, eso va a incrementar su oxidación, va a aumentar los niveles de ATP en el hígado y va a hacer que el hígado fabrique triglicéridos. O sea, sería una posingesta tardía, cuando ya estás por entrar en el metabolismo de las sustancias de la dieta. Pero su aumento es ínfimo, chicos, ¿sí? Perfecto. Ahí lo tienen. Igual yo creo que esta transparencia de los receptores, esta imagen de los receptores la tienen. Ustedes, me parece, en el... Igual al final les cuento que le voy a terminar subiendo el PowerPoint porque hay cosas en este PowerPoint que quiero que la vean. Bueno, va a estar igual la clase, así que la van a poder ver. Bueno, seguimos. Vamos a donde hoy queremos llegar, que es el metabolismo de la LDL. Esto es lo que queremos ver la clase de hoy. Sí, Augusto, te cuento que te voy a responder la función de los receptores scavenger cuando hoy hablemos de lipoproteínas aterogénicas o lipoproteínas modificadas y nos introduzcamos un poquitito en lo que son formación de placas de ateroma. Así que hoy te voy a explicar eso de receptores scavenger, pero tiene que ver con lo que estás diciendo. Bueno, arrancamos entonces con el metabolismo de la LDL. Recuerden que la LDL, como vimos habíamos visto en el punto anterior, la LDL se formaba cuando la IDL era metabolizada por la lipasa hepática y perdía prácticamente la totalidad de sus triglicéridos, además también perdía la ApoE, ¿sí? Y nos quedaba una partícula que prácticamente ya no tenía triglicéridos, acá sigue figurando, pero es un 2 o 3%, tenía colesterol, fundamentalmente colesterol esterificado, un 47% más o menos, son porcentajes aproximados, tiene fosfolípidos y tiene como única apoproteína la ApoB100. ¿Está? Esa partícula se llama LDL. Esta lipoproteína va a empezar a circular por sangre y en la mayor parte de nuestros tejidos, y más aún en los tejidos que tengan una alta demanda de colesterol, que son el hígado y los tejidos esteroidogénicos. ¿Por qué el hígado y los tejidos esteroidogénicos tienen una alta demanda de colesterol? Porque necesitan colesterol para fabricar los tejidos esteroidogénicos, para formar hormonas esteroideas, cortisol, aldosterona, testosterona, estrógenos, progesterona, ¿sí? Y el hígado necesita mucho colesterol para fabricar sales o ácidos biliares, ¿está? Bueno, estos tejidos van a tener mucho más cantidad de receptores para LDL. Sin embargo, todos los tejidos de nuestro cuerpo tienen receptores para LDL. ¿Por qué? Porque todos nuestros tejidos van a tener necesidad de colesterol transportado por la LDL. ¿Para qué otra cosa podemos usar el colesterol que no sea para formar hormonas esteroideas, como acabo de decir recién, o para formar, como dije recién, ácidos biliares? ¿Para qué otra cosa puede necesitar una célula colesterol? Para, de alguna manera, enviar colesterol a la membrana. El colesterol de membrana constantemente está siendo renovado. Ya vamos a ver de qué manera se extrae colesterol de las membranas celulares para que constantemente exista una renovación de ese colesterol. Y bueno, en renovar el colesterol de sus membranas, todas las células tienen necesidad de colesterol y lo van a tomar de las LDLs. Además, quiero agregar algo que lo tienen que saber a esta altura y después lo vamos a charlar con más detalle. Todas las células de nuestro cuerpo, además de recibir el colesterol de las LDL, también pueden fabricar su propio colesterol. Todas las células tienen síntesis endógenas de colesterol, ¿sí? Todas las células tienen síntesis
endógena de colesterol. Ya vamos a ver ese metabolismo. Bueno, ¿cómo se metaboliza la LDL? Como dije, todas las células van a tener en su membrana receptores. Esos receptores van a estar ubicados en unas pequeñas depresiones de las membranas celulares. Son depresiones que se organizan gracias al acúmulo de una proteína que se llama clatrina, ¿sí? La clatrina va a provocar estas pequeñas fositas y en esas fositas se van a ubicar los receptores específicos para LDL. ¿Qué características tienen los receptores para LDL? Que van a usar como ligando la ApoB100, que es la única apoproteína que tienen son las únicas apoproteínas que tienen las LDL. Entonces, a través de su ApoB100 se van a unir a estos receptores y esta vesícula se va a cerrar y va a ser endocitada la partícula de LDL a partir del receptor. Bueno, los receptores se suelen reconstituir y suelen volver a la membrana celular. Suelo recuperar los receptores y los suelo devolver a la membrana celular, y por su parte la LDL va a quedar en una vesícula a la cual se van a unir enzimas lisosómicas que van a degradar el contenido. De la degradación de LDL nos van a quedar aminoácidos. Esos aminoácidos van a surgir de la degradación de la ApoB100 y nos va a quedar colesterol libre, fundamentalmente, que era, yo dije que tenía un alto contenido en colesterol esterificado. Bueno, el colesterol esterificado va a ser hidrolizado por una colesterol ester-hidrolasa y lo que se va a liberar al citoplasma son moléculas de colesterol libre y es lo que le sirve a la célula. ¿Qué hace la célula con el colesterol libre? Bueno, lo puede usar para sus membranas celulares, para renovar el colesterol de las membranas celulares, o en algunos tejidos ese colesterol se puede usar, además de membranas celulares, se puede usar para, por ejemplo, sintetizar determinadas biomoléculas. Si nos vamos a la corteza suprarrenal, podemos usar para fabricar cortisol, para fabricar aldosterona, para fabricar andrógenos, en ovarios para fabricar estrógenos, en testículo para fabricar testosterona, ¿sí? En el hígado, además, se puede usar para fabricar ácidos biliares. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos ocurre normalmente? Normalmente la cantidad de colesterol, en general, la cantidad de colesterol que nos trae la LDL, en muchos casos suele exceder las necesidades de una célula. Si no es un tejido esteroidogénico y no es el hígado y solamente internalizamos el LDL para reponer y renovar el colesterol de las membranas, lo más probable es que se forme un excedente de colesterol debido a que ingresa más colesterol de lo que la célula necesita. Cuando esas situaciones nos ocurren, cuando la célula genera un excedente de colesterol, cuando nos queda acá un excedente, perdón, es complicado escribir esto, bueno, no importa. Cuando nos queda un excedente de colesterol acá, esto significa excedente de colesterol. Ese colesterol que queda como excedente tiene algunas otras funciones en las células. Esas funciones solamente aparecen cuando nos queda un excedente, o sea, a la célula le sobra el colesterol que ingresó con la LDL. Ocupó un poco y hay una pequeña proporción que no lo va a utilizar. Bueno, ¿qué hacemos con el excedente de colesterol? Ese colesterol libre tiene algunas acciones dentro del citoplasma. Por un lado, va a actuar como modulador alostérico positivo de una enzima intracelular citoplasmática que es la CAT, acil-CoA colesterol aciltransferasa.
que lo que va a hacer es transformar ese colesterol libre en colesterol esterificado y así almacenar el colesterol esterificado en pequeñas vesículas intracelulares. De esa manera, esta célula va a resguardar ese excedente de colesterol para usarlo en otra oportunidad que lo necesite. La otra acción es que ese colesterol en excedente va a actuar como modulador alostérico negativo de una enzima citoplasmática, la HMG-CoA reductasa, que es la que marca pasos de la síntesis de colesterol endógeno, o sea, este excedente de colesterol va a inhibir la síntesis de colesterol endógeno, además de favorecer su esterificación por la CAT. Y finalmente, va a inhibir la síntesis de receptores para LDL, o sea, ya no se van a expresar tantos receptores para LDL en la membrana de esta célula, debido a que esta célula ya tiene colesterol en exceso y lo tiene almacenado. Mientras ese colesterol en exceso siga almacenado, no va a haber síntesis endógena de colesterol, va a disminuir la expresión de receptores para LDL porque va a disminuir su síntesis y todo el colesterol va a estar esterificado en pequeñas vesículas. Cuando esta célula vuelva a necesitar colesterol, no va a volver a tomar una nueva LDL. Si esta célula necesita colesterol, primero utiliza el colesterol que tiene almacenado y recién después, una vez que el colesterol almacenado es totalmente utilizado, recién después nuevamente vuelve a expresar receptores para LDL en la membrana celular. Y esto que estoy diciendo les tiene que dejar pensando en algo. ¿En qué tienen que quedar pensando? En lo siguiente. A ver. No hay, Araceli, no hay un tiempo en que quede almacenado. Todo va a depender de la necesidad de la célula, ¿sí? Obviamente no va a estar meses almacenado. Sí podemos decir que hay días que puede estar almacenado. Pero todo esto a usted le tiene que dejar pensando en algo. Primero, si volvemos al metabolismo y a la formación de LDL y nos ponemos a pensar en, a ver, si volvemos al metabolismo y nos ponemos a pensar de dónde surgió el colesterol, que tiene la LDL, fíjense de dónde surgió, era colesterol hepático. ¿Está? Y este colesterol hepático puede ser o colesterol sintetizado endógeno o colesterol que trajo el kilomicrón remanente. Eso ya lo hablamos la semana pasada, ¿sí? Exactamente. Si yo tengo una dieta rica en colesterol, ¿qué va a ir pasando con el paso del tiempo? Yo con una dieta rica en colesterol voy a enviar a través del kilomicrón remanente cada vez más cantidades de colesterol al hígado. El hígado no utiliza todo el colesterol y nosotros no tenemos manera de catabolizar colesterol, de eso lo voy a hablar más adelante. No podemos degradar oxidativamente colesterol, no existe eso. Lo usamos para membranas celulares, para hormonas esteroideas, para ácidos biliares, pero no lo podemos degradar. Entonces, si yo empiezo a inundar el hígado de colesterol, ese colesterol va acá a la VLDL naciente, termina en la HDL, y de repente ya todas mis células tienen suficiente colesterol, porque yo fui mandando colesterol con las LDLs, va a llegar un momento en que las personas que tienen dietas hipercolesterolémicas van a empezar a quedarse con LDLs circulándose en sangre, porque las células van a perder los receptores para LDL, ya que no van a tener tanta necesidad de colesterol debido a que las fuimos saturando paulatinamente con colesterol. O sea, con el paso del tiempo, y no digo el tiempo en días, estoy hablando de años, chicos, ¿sí? Va a llegar un momento en que la persona va a empezar a acumular LDLs en sangre, porque ya estas no van a ser tomadas por la mayor parte de los tejidos. Y no van a ser tomadas porque prácticamente todos los tejidos van a estar con suficiente colesterol.
¿Y qué le va a pasar a mi paciente en esas circunstancias? Va a tener una hipercolesterolemia por aumento de unidades de LDL en sangre. Normalmente, de por sí, la LDL tarda aproximadamente 3 días en metabolizarse. Y ese metabolismo lento de la LDL, sobre todo, los receptores se saturan y la LDL vuelve a sangre. No, ni siquiera es tomado por el receptor. Esto que ustedes ven acá, esto ya no está más en la membrana. Entonces, como no hay más receptores en la membrana, la LDL no tiene a qué unirse y queda dando vueltas en sangre. Directamente desaparecen los receptores de la membrana. Estos receptores aparecen cuando esta célula vuelve a necesitar colesterol, ¿sí? Si no vuelve a necesitar colesterol, desapareció el receptor para LDL de la membrana. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa vida media de 3 días, que ya es una vida media prolongada, puede ser superior. Vamos a aprender dentro de un momento que la permanencia de LDL en sangre trae efectos adversos en todos los individuos. Ya la vida media de 3 días es un efecto adverso. ¿Por qué? Porque si esa vida media de 3 días es en una persona que normalmente tiene hiperglucemias, y yo les digo hiperglucemias, ¿y en qué tipo de pacientes piensan ustedes inmediatamente? ¿Qué tipo de pacientes normalmente tienen la mayor parte de su vida una hiperglucemia? Los diabéticos, excelente. ¿Sí? ¿Qué le pasa a una LDL en sangre en un paciente con diabetes? Su ApoB100 se glicosila, se une a moléculas de glucosa. La hiperglucemia, y lo van a ver en seminario, en la diabetes, la hiperglucemia se caracteriza porque puede unir glucosas a diferentes proteínas. Es más, se une glucosa a la hemoglobina. Y ustedes estudian los niveles de hemoglobina glicosilada para conocer cómo estuvo la glucemia de un paciente durante los últimos 120 días. Bueno, así como se une a la hemoglobina, la glucosa también se puede unir a la ApoB100. ¿Y saben qué consecuencias trae? Que cuando los receptores se vuelven a expresar o cuando esta LDL se encuentra con un tejido que sí tiene receptores para la ApoB100, la ApoB100 está modificada y adivinen qué hace el receptor. Desconoce la ApoB100, porque la ApoB100 unida a glucosa no es una verdadera ApoB100. ¿Qué le pasa a ese LDL que ha sido glicosilada o glicada? Ya no se puede unir a sus receptores normales y ya no puede ser metabolizada por los tejidos. Se queda en sangre. Ya vamos a ver qué destino tiene cuando no puede ser tomada por los tejidos normalmente y se queda circulando en sangre porque se alteró su metabolismo normal. La glicosilación es una modificación química que puede sufrir la B100 de la LDL. ¿Es una pregunta que me hicieron? Sí, así es. ¿Qué otra cosa puede pasar? En los pacientes que tienen insuficiencia renal se pueden unir grupos carbaminos que no se metabolizan y no se excretan adecuadamente por riñón, se quedan, digamos, presentes y se pueden unir a la ApoB100. Entonces podemos tener LDLs carbamiladas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, son todas modificaciones que puede sufrir la ApoB100 debido a su permanencia en tejidos. Esto sobre todo se da en personas con dietas ricas en lípidos. Si bien se da en personas normales, no se da tanto como en personas que tienen una dieta rica en lípidos, porque afectamos la depuración normal de la LDL. Al desaparecer los receptores para LDL, las LDLs permanecen más tiempo en sangre, ya no se metabolizan en 1, 2 o 3 días, tardan más tiempo en metabolizarse y eso favorece las modificaciones químicas que pueden sufrir las LDLs y a partir de ahí ya no son LDLs que puedan ser normalmente reconocidas. Pero bueno, vamos a lo fisiológico.
Lo fisiológico es, las LDL se encargan de llevar colesterol a todos los tejidos. Hay tejidos que tienen más receptores para LDL, hay tejidos que tienen menos, y lo que tienen que saber es que ese receptor para LDL, que es un receptor para ApoB100, se expresa en la membrana según la demanda que tenga de colesterol una célula. ¿Por qué? Porque cuando tengo excedente de colesterol, se inhibe la síntesis de esos receptores y eso hace que no se vuelvan a expresar adecuadamente en la célula. Además que se inhibe la síntesis endógena y se favorece su almacenamiento en forma de colesterol esterificado, ¿sí? Acá me preguntan si al modificarse las LDL son reconocidas por los scavengers. Sí, señor. Y de eso tiene que ver la formación de placas de ateroma, que voy a hablar dentro de un ratito. Pero por ahora todavía quedémonos con lo normal. Lleva colesterol en los tejidos, a todos, y su entrada a los diferentes tejidos depende de que haya receptor para ApoB100 en la membrana. ¿De qué depende que estén esos receptores? De la necesidad de colesterol que tiene la célula. Si yo saturo la célula de colesterol, el colesterol queda almacenado adentro, pero los receptores de membrana no se van a expresar en la misma cantidad, ¿sí? Bueno, debido a que puede ser que queden circulando en sangre, debido a que las LDL se pueden modificar y ya no ser reconocidas por sus receptores normales, debido a que a partir de ahí van a ser reconocidas por los receptores scavenger de los macrófagos, debido a que eso favorece la formación de placas de ateroma, generalmente decimos que las LDL son lipoproteínas proaterogénicas, porque sufren generalmente muchas modificaciones que favorecen la formación de placas de ateroma, ¿sí? A ver, es el colesterol que en el laboratorio lo medimos. Nosotros podemos medir colesterol LDL en una persona, hay valores normales, ustedes lo han estudiado, y es el que el médico después le dice a su tía: señora, usted tiene el colesterol malo aumentado. ¿Qué le quiso decir el médico cuando le dijo el colesterol malo? Y que espero no escucharlos con ese término a ustedes en los exámenes, porque acá estamos trabajando entre profesionales, por ahí ese es el lenguaje vulgar que usamos con la población en general. ¿Qué le quiso decir el médico a la paciente cuando le dijo: usted tiene la LDL aumentada, o el colesterol malo aumentado, perdón? Le dijo que tiene altos niveles de LDL circulante, por eso tiene hipercolesterolemia. Esta paciente que tiene altos niveles de LDL circulando y tiene hipercolesterolemia, ¿qué peligro corre? Corre el peligro de formar placas de ateroma, y sobre eso van a estudiar la semana que viene en seminario, y yo voy a hablar un poquito hacia el final de la clase de hoy, ¿sí? Pero cuando se altera este metabolismo normal de la LDL se acumula en sangre, el paciente tiene hipercolesterolemia y normalmente aumentan estas lipoproteínas aterogénicas. Acá me están preguntando cuál es el bueno, si este es el malo. Bueno, el bueno es el que viene ahora. El bueno de la película es la HDL. ¿Sí? ¿Vieron cuando están mirando una serie y tienen el villano, el que hace todas las cosas mal, y tienen el héroe que salva al mundo del villano? Bueno, acá tenemos el villano, es nuestra LDL, y el héroe es, bienvenidos, les presento a la HDL. Este va a ser el héroe de nuestra película. ¿Y por qué el héroe de nuestra película? A ver, le contesto primero a María Eugenia. Me dice: ¿por qué este aumento de sangre es de... Se me sumaron dos chats, esperen un poquito. Se me sumaron dos chats. ¿Puede llevar a esteatosis hepática? Rodríguez, hablamos de esteatosis hepática más adelante. La esteatosis hepática tiene que ver con un acúmulo de triglicéridos en el hígado. Yo cuando hable al final de la era de obesidad te voy a explicar cómo se produce una esteatosis hepática, ¿sí? La obesidad inunda o provoca que el hígado se llene de triglicéridos, donde el triglicérido no es un tejido propio del hígado, sino es más bien propio del adipocito, pero bueno, en determinadas circunstancias el hígado se puede llenar de triglicéridos.
ahí hablamos de esteatosis. Y lo que genera la esteatosis hepática es la formación de VLDLs grandes, ricas en triglicéridos, pero como se forma mucha VLDL, ¿en qué se transforma la VLDL una vez que se metaboliza? En LDL. También nos da un aumento de LDL. Pero eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de obesidad. Ahí prometo hablar de la esteatosis. Claro, tenemos que tener una dieta rica en colesterol durante mucho tiempo para que tengamos esta hiperlipemia, esta hipercolesterolemia, ¿sí? Generalmente la placa de ateroma no aparece de una. Primero tenemos estrías hepáticas, estrías grasosas en las paredes de los vasos sanguíneos. Eso es el inicio de una placa de ateroma. Se ha visto se ha hecho estudios en niños obesos que han fallecido y se ha estudiado sus paredes vasculares y se han visto ya estrías grasosas que son el inicio de la formación de una placa de ateroma, o sea que en la niñez, si tenemos personas obesas, ya está el inicio de la placa de ateroma y recién en la adolescencia o hacia la edad adulta, las placas de ateroma se hacen incipientes y toman un tamaño importante, ¿sí? Por eso generalmente entre los 45 y 60 años donde las placas de ateroma son muy voluminosas y empiezan a producir los verdaderos trastornos que vemos como las patologías que se asocian. Las estrías lipídicas son reversibles, lamento decirles que no. Las placas de ateroma ni las estrías lipídicas son reversibles. Una vez que se forman, ya están. Por eso es importante hablar de nutrición desde la niñez. Exactamente. Están asociados directamente con una obesidad. ¿Por qué? Porque están asociados a una dieta hiperlipídica. Pregunto yo, ¿quién internaliza los lípidos de la dieta? El kilomicrón. ¿Dónde deja la mayor parte de sus triglicéridos? En el tejido adiposo. ¿Qué pasa si se incrementa la dieta rica tengo una dieta muy rica en lípidos y hay muchos kilomicrones, deja mucho triglicérido en el tejido adiposo y el tejido adiposo aumenta? ¿Cuál es la consecuencia? La obesidad. O sea, fíjense, todo suma. Todo va sumando. Obviamente no lo vemos de un día para otro. Esto no es algo agudo, es algo crónico, ¿sí? Y tiene que ver con una dieta, fundamentalmente. Hay otros desórdenes que provocan dislipemias. Lo más frecuente es la dieta hiperlipídica, ¿sí? Acá me preguntan si pueden tener placas de ateroma toda la vida y recién entre los 40 y 60 tener síntomas, sí, porque recién a esa altura adoptan un determinado tamaño que empiezan a causar las mayores manifestaciones clínicas. A ver, vos pudiste generar una placa de ateroma, pero en determinado momento de tu vida, a partir de los 18, 19 años, decidiste cuidarte en la dieta, decidiste tener una calidad de vida diferente, bueno, se forman, pero no tienen un tamaño suficiente como para generar manifestaciones clínicas incipientes, ¿sí? Eso después igual ya lo van a ver. Sí, pueden tener estas afecciones siendo delgados. Yo conozco mucha gente que no es obesa y tiene hiperlipemias. Ojo, porque hay un factor genético que también suma. Ya lo van a hablar después en patología. Yo no me quiero meter, quiero hablar de metabolismo de lipoproteína solamente, pero saber que esto está muy relacionado con todo lo que van a ver después en clínica médica y en patología, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con el héroe de la película. Vamos a ver por qué nos salva la HDL. Para entender por qué nos salva la HDL tenemos que ver cómo se metaboliza, ¿sí? Lo primero que les voy a decir es que la HDL naciente es una lipoproteína que prácticamente está formada por apoproteínas, tiene ApoC2, ApoA, ApoE, puedo agregar ApoD también, y únicamente tiene fosfolípidos, ¿sí? Se puede formar a partir de células intestinales o a partir del hígado. Esto es indistinto. Se forman primero las apoproteínas, se asocian a algunos fosfolípidos y así salen a la circulación sanguínea.
Esta partícula es una partícula discoide. ¿Por qué es discoide? Porque es así, pero se las voy a dibujar acá. Es un disco con el centro vacío. ¿Por qué es un disco con el centro vacío? Porque los componentes que hasta ahora tienen su estructura son todos anfipáticos o hidrosolubles. El fosfolípido es anfipático, las apoproteínas son hidrosolubles. Entonces, ¿dónde se van a ubicar todos? Se van a ubicar en el manto periférico que conforma la lipoproteína. Y en el centro no hay nada que sea hidrofóbico. El centro está vacío. Por eso digo que la HDL naciente es una partícula discoide. Esa HDL naciente, una de las cosas que puede hacer es desprenderse de su ApoC2 y de su ApoE. Este desprendimiento de la ApoC2 o la ApoE la puede hacer en cualquier punto de su metabolismo, no necesariamente como HDL naciente. En cualquier momento ella puede desprenderse de la ApoC2 o de la ApoE. ¿Y para qué se desprendía la HDL de la ApoC2 y el ApoE? Para que el kilomicrón naciente y la VLDL naciente se transformen en kilomicrón maduro y VLDL madura. Si ustedes recuerdan, los metabolismos que vimos la semana pasada, justamente necesitábamos que estas lipoproteínas tomen la ApoC2 y la ApoE de la HDL para transformarse en su forma madura. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se metaboliza? ¿Cómo se metaboliza? Se va a metabolizar, una vez que puedo no desprenderse de esto, la ApoA1 va a empezar a tomar contacto con una proteína de membrana. Esta proteína es el transportador ABCA1. Esta proteína de membrana, el transportador ABCA1, tiene una función particular. Lo que hace es, gastando ATP, ayuda a que se exprese del lado externo de la membrana todas las moléculas envejecidas de colesterol libre que tenga esa membrana. Todas esas moléculas de colesterol libre que han pasado un cierto tiempo en esta membrana se van a empezar a expresar del lado externo de la membrana, y al tomar contacto la ApoA1 con ese receptor, esas moléculas de colesterol se van a empezar a internalizar a la parte externa de la HDL naciente. Entonces, tengo la HDL naciente, ApoA1, ApoC2, ApoD, fosfolípidos. La ApoA1 interactúa con estos receptores hacen que el colesterol libre más antiguo de la membrana quede expresado del lado externo de la membrana. Entonces, el colesterol libre va a tomar el colesterol libre se va a unir a esta parte externa de la HDL naciente, y como son lípidos, directamente va a fluir el colesterol libre y se va a empezar a meter en este manto externo de la HDL naciente. ¿Y por qué el colesterol libre se incluye o se incorpora en el manto externo de la HDL naciente? Porque también es un lípido anfipático. También tiene una parte polar y una parte no polar. Bueno, una vez que a través de la ApoA1 y con la expresión del colesterol del lado externo de las membranas celulares, la HDL naciente ahora se empezó a enriquecer de colesterol libre, lo que va a ocurrir es que también ahí asociado a la ApoA1 tengo una enzima, o sea que formando parte de la HDL también está esta enzima que es la LCAT, lecitin colesterol aciltransferasa. ¿Qué va a hacer esta LCAT? Va a tomar de los fosfolípidos de membrana un ácido graso y lo va a usar para esterificar el colesterol libre que se acaba de incorporar a la HDL naciente. Toma ácidos grasos de los fosfolípidos de membrana y lo usa para esterificar
al colesterol libre que se acaba de incorporar a la HDL naciente. De esa manera, todo el colesterol libre va a empezar a transformarse en colesterol esterificado e inmediatamente la HDL naciente se va a transformar en una lipoproteína que va a ser esférica, ya no va a ser discoide, va a ser esférica porque su centro se va a ocupar del colesterol esterificado. Todo el colesterol libre que se transformó en esterificado ahora va a ir a la parte central, va a ocupar esta parte central de la molécula y va a dejar de llamarse HDL naciente para empezar a llamarse HDL3. ¿Qué tiene el HDL3? En el centro tiene colesterol esterificado, en la periferia tiene las apoproteínas que le quedaron, puede haberle quedado la ApoA1, la ApoD, porque perdió la ApoE y la ApoC2, pero eso no es importante porque la única importante para el metabolismo de la HDL es la ApoA1, lo importante es que esta esté presente. Y bueno, como dije, repito, en el centro está el colesterol ahora esterificado, en la periferia las apoproteínas con los fosfolípidos. ¿Qué hace esta HDL3? Con la ApoA1 sigue interaccionando en otros tejidos ahora con el receptor ABCA1, sigue incorporando colesterol libre, como sigue presente la LCAT, el colesterol libre se sigue esterificando y cada vez voy a formar un núcleo central más rico en colesterol esterificado y ahora la lipoproteína ya no se va a llamar HDL3, va a ser una lipoproteína más rica en colesterol esterificado, más densa, más grande y se va a llamar HDL2. No me equivoqué. La que tiene menos colesterol y es menos densa es la 3, la que tiene más colesterol y es más densa es la 2. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver qué destino le podemos dar a esta HDL2. Tiene dos destinos posibles, ¿sí? Pero bueno, quiero tratar de entender acá por qué esta lipoproteína va a ser el héroe de nuestra película. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser antiaterogénica? ¿Qué va a provocar la formación de la HDL? ¿Qué va a provocar en su proceso de formación? Ustedes piensan que si yo saco colesterol de las membranas celulares, si empiezo a sustraer de todas las membranas celulares colesterol, ¿qué le va a pasar a mi célula? Va a tener que reponer el colesterol que acabo de sacar de su membrana. ¿Y cómo lo va a reponer? O gasta el colesterol que tiene almacenado o expresa receptores para LDL en su membrana y empieza a tomar LDLs de circulación sanguínea. O sea, cada vez que una partícula de HDL se forma, yo estoy obligando a diferentes células a que expresen en su membrana receptores para ApoB100 y de esa manera aumente la internalización y el metabolismo de las LDLs circulando en sangre. Cuanto más HDL se forme, más voy a necesitar el catabolismo de las LDL. Ustedes me dirán, bueno, acabamos de encontrar la cura para evitar la formación de placas de ateroma. Intensifiquemos la formación de HDL. Bueno, ¿cómo intensifico la formación de un HDL naciente? Se observó científicamente que la mejor situación que favorece la síntesis de HDL naciente es la actividad física. No se descubrió adecuadamente por qué, pero los mejores niveles de HDL existen en personas que tienen una elevada actividad física. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano y tienen los elementos necesarios para aumentar la síntesis de HDL? Bueno, ahí se dan cuenta porque mucha gente tiene placas de ateroma. Si yo le sumo la obesidad, cuéntanme, ¿cuántos obesos conocen que hacen mucha actividad física?
indudablemente son obesos y no tienen buenos niveles de HDL, ¿sí? Además, ahora les voy a contar algo que puede provocar que nosotros perdamos partículas de HDL y eso juega en contra, porque si encima no tenemos una elevada actividad física y tenemos baja formación de HDL, hay determinadas circunstancias que pueden hacer que perdamos esas HDL. Acá me pregunta Rocha dos Santos si el colesterol se expresa en la parte externa de la membrana por acción del receptor ABCA1. Es siempre colesterol libre, sí, siempre colesterol libre. Nunca va a poder ser colesterol citoplasmático. Siempre es colesterol libre de membrana. Entonces, sacamos el colesterol de la membrana y obligamos a la célula que reponga ese colesterol y lo repone, o con el colesterol que tiene almacenado o incorporando colesterol, introduciendo LDLs desde la sangre, ¿sí? Bueno, les cuento que no existe el exceso de HDL, es muy raro. Es más, chicos, ¿ustedes recuerdan cuáles eran los valores normales de LDL y HDL? Los valores normales de LDL rondan cercanos a los 150 miligramos por decilitro y los de HDL entre 40 y 50 miligramos por decilitro. O sea, generalmente tenemos normalmente muchísimo menos, hasta 3 veces menos HDL que LDL. Pero bueno, también la HDL en su metabolismo se regenera, por lo tanto la misma HDL la puedo reutilizar varias veces. Eso lo vamos a ver. Acá me está preguntando que no entiende que el HDL saca el colesterol y eso ¿qué hace? A ver, repito, Sebastián. Al sacar el colesterol de las membranas celulares, deja con menos colesterol la membrana de una determinada célula. ¿Qué tiene que hacer la célula? Tiene que reponer ese colesterol. ¿Cómo repone el colesterol que la HDL le acaba de sacar? O sacando de su almacenamiento o expresando receptores para LDL e internalizando LDLs circulantes en sangre para reponer el colesterol que perdió de sus membranas celulares. Con eso vos ayudás a disminuir la vida media de las LDLs en sangre. Con el metabolismo de las HDL y sacando colesterol de las membranas, ayudamos a disminuir la vida media de las LDLs en sangre y hacemos que las células expresen en mayor medida receptores para LDL y de esa manera se metabolice la LDL y no se acumule como lipoproteínas aterogénicas. ¿Qué significa elevada actividad física? Tener a ver, ¿qué quiero decir con eso? Es que diariamente haces actividad física. Todos los días salís a caminar, todos los días salís a correr, todos los días salís a jugar al pádel, salís a jugar al fútbol, salís a jugar al vóley, actividad física diaria. Ya después van a ver ustedes qué es tener una actividad física moderada, intensa, baja, pero bueno, significa, no hay algo establecido para decirte tantos minutos de actividad física te da ganancia tantas HDL. Tenés que hacer diariamente actividad física para tener buenos niveles de HDL. Es lo que se pudo evidenciar en estudios científicos, ¿sí? No está tan estandarizado como ustedes pretenden, ¿sí? Obviamente tenés los genes que codifican las apoproteínas, porque vos Augusto, con lo que me preguntabas, para poder sintetizar una HDL necesitas sintetizar las apoproteínas, o sea, inducís la transcripción de los genes de esas apoproteínas en el hígado o en el intestino. Con eso tiene que ver, ¿sí? No existe HDL de la dieta, olvídense, no existe eso. Todas las HDL las formamos en nuestro cuerpo y las formamos del modo que les acabo de explicar. Surgen las apoproteínas, se sintetizan, se asocian a fosfolípidos y así salen a los tejidos a capturar y tomar colesterol en forma libre y después transformarlo en colesterol esterificado por ayuda de la LCAP. No existe HDL exógena. Perdón por la mentira que les han contado.
Exactamente, los diabéticos se recomienda 30 minutos al día según la LAB. Cada persona, según sus patologías de base, tienen una recomendación, ¿sí? Bueno, acá dicen que lo recomendado, bueno, eso investiguen ustedes y cuéntenme ustedes, que son los profesionales, que van a ser los profesionales que van a tener que recomendar a sus pacientes, ¿sí? Yo les cuento cómo se forma una HDL y qué es lo necesario para la formación de HDL, ¿sí? La actividad física. Entonces, al remover el colesterol de los tejidos, favorece la expresión de los receptores para ApoB100 y eso baja la vida media de las LDL. O sea, disminuimos la vida de la LDL, disminuimos la cantidad de lipoproteínas aterogénicas y por eso decimos que la HDL es antiaterogénica. Acá está diciendo Augusto, y tiene razón, deberíamos tener una buena dieta en proteínas porque los aminoácidos son necesarios para las apoproteínas. Obviamente, esto tiene que estar acompañado de una dieta equilibrada con actividad física, si no, olvídense, ¿está? Olvídense, esto no ocurriría si no sumamos todo eso. Pero quisiera ir un ratito a compartir con ustedes otra pantalla para hacer un pequeño resumencito de lo que dijimos hasta acá y ver un poquito hasta dónde llegamos y a partir de ahí ver cuáles son los destinos que tiene el HDL. A mí hoy me interesa que ustedes me cuenten cómo podemos sintetizar una HDL, cómo se sintetiza normalmente, eso es lo que quiero que me cuenten, y de eso, con eso, perdón, es con lo que vamos a trabajar hoy. Un segundo, que no sé dónde me quedó. A ver, esperen un poquito. Ahora sí voy a poder abrir. Bien, a ver, vamos a hacer un resumen de lo que dijimos hasta acá. Ya vamos a hablar de la cronología fisiológica en el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos hacia el final de esta era, como para que tengas una idea cómo los vamos metabolizando a cada uno, ¿sí? Quédense tranquilos, eso es con respecto a una pregunta que me hicieron ahí en el chat. Bueno, vamos, entonces, dijimos que del hígado o del intestino, iban a surgir ApoA1, ApoC2, ApoE, ApoD y fosfolípidos, y que esto me iban a formar una partícula que era un disco, una partícula discoide, que es nuestra HDL naciente. ¿Está? Esta HDL naciente va a ir por diferentes membranas celulares, por todas las membranas de nuestras células tienen el receptor menos el hígado, todas menos el hígado, A, B, C, A1. Acá va a ser la ApoA1 la que va a tomar contacto, ¿sí? Después acá tengo justamente el disco bicóncavo y eso va a hacer que haya mucho colesterol del lado externo y el colesterol libre, mucho colesterol libre, perdón, y el colesterol libre se empiece a internalizar en esa capa externa del disco bicóncavo. Yo les dije que asociado a la ApoA1 siempre estaba la LCAT, ¿sí? La LCAT es una enzima que esterifica colesterol, va a tomar todo el colesterol libre y lo va a esterificar, y ese colesterol esterificado va a entrar al centro, ya no voy a tener un disco bicóncavo, voy a tener una partícula esférica con todo el colesterol esterificado en el centro, y en la parte externa, todo el colesterol esterificado, me va a quedar los fosfolípidos y las apoproteínas, por ejemplo, la A1, la D, me va a quedar acá, más fosfolípidos en la parte externa, y esto se va a llamar HDL3, ¿sí? Esta HDL3 va a seguir su metabolismo, va a seguir incorporando colesterol libre por el mismo mecanismo que lo hacía la HDL naciente, va a seguir actuando la LCAT,
y se va a formar una partícula más voluminosa con un centro mucho más rico ahora en colesterol, mucho más rico en colesterol porque tiene más colesterol esterificado, nosotros incorporamos más colesterol y esto se va a llamar HDL2. ¿Está? Bueno, hasta acá lo vimos en la imagen del PowerPoint. Esta HDL2 tiene dos posibles destinos. Puede ir al hígado. En el hígado tenemos el receptor SRB1. Este receptor va a interactuar con la ApoA1 y de esa manera va a aproximar a la partícula de HDL2 a lo que es la membrana, ¿sí? A lo que es la membrana celular del hepatocito, y lo que va a ocurrir es que directamente el colesterol esterificado, sin que la HDL sea internalizada, directamente el colesterol esterificado pase al interior del hepatocito para que el hepatocito lo pueda metabolizar. ¿Qué hace el hepatocito con el colesterol esterificado? Y acá, ojo, porque no lo podemos catabolizar. O lo transforma en sales biliares, que eso está limitado, ya lo vamos a ver dentro de algunas clases, o lo usa para excretarlo a través de la bilis, o lo vuelve a meter adentro de una VLDL. O sea que, si bien el transporte reverso hasta el hígado está bueno, porque saco colesterol de los tejidos para llevarlo al hígado, si yo tengo una hipercolesterolemia, el hígado también se va a saturar de colesterol y lo va a volver a volcar en una VLDL naciente. Y pregunto yo, ese colesterol de la VLDL naciente, ¿dónde va a terminar otra vez? En una LDL. ¿Sí? Así que en una hipercolesterolemia se empieza a armar un círculo vicioso muchas veces. Bueno, se descarga de la mayor parte de colesterol, me queda una partícula más chiquitita con mucho menos colesterol que antes, pero que conserva las apoproteínas, conserva la 1, conserva la D, que vuelve a ser una HDL3. O sea, va como HDL2 al hígado, se descarga de colesterol y sale de la circulación hepática a la circulación general, otra vez como HDL3. Esa HDL3, ¿qué puede hacer? Volver a pasearse por todos nuestros tejidos y volver a cargarse de colesterol. Esta es la recirculación óptima que podemos tener para nuestra HDL. Entonces nunca perdemos la partícula de HDL que hemos formado. Ella sigue trabajando, ¿sí? La otra posibilidad que tiene esta HDL2, y siempre lo ocurre, pero esto se incrementa en estados de hipertrigliceridemia, a través de la CETP, que es una proteína que también está asociada a la ApoA1, además de la LCAT, está esta proteína CETP. Esta proteína CETP lo que hace es obligar a la HDL a tener un transporte generalmente con lipoproteínas ricas en ApoB, como la VLDL, ¿sí? En ApoB100, y hace que esta lipoproteína rica en colesterol le pase colesterol esterificado a la VLDL, y la VLDL lo que hace es devolverle triglicérido. O sea, voy a formar una HDL que va a ser pobre en colesterol esterificado, pero rica en triglicéridos. Se va a llamar HDL2 rica en triglicéridos. Esto ocurre, chicos, siempre en nuestro metabolismo, siempre ocurre. Y esto está incrementado en personas con hipertrigliceridemias. Este pasaje y la formación de HDL ricas en triglicéridos se incrementa en personas con hipertrigliceridemia. Todos nosotros tenemos HDL ricas en triglicéridos en pequeñas cantidades, en mínimas cantidades. Las personas hipertrigliceridémicas tienen fundamentalmente este tipo de HDL. No tienen la HDL normal, que solo tiene colesterol. Tienen fundamentalmente HDL ricas en triglicéridos.
¿Qué metabolismo tiene esta HDL? Esta HDL también va al hígado. También va al hígado. Acá era hígado, perdón, yo no les puse para que se ubiquen. También va al hígado, pero tiene doble metabolismo. Por un lado tengo la lipasa hepática. A ver, perdón. Tengo la lipasa hepática. ¿Se acuerdan de la lipasa hepática? La lipoproteína lipasa 2 que metabolizaba los triglicéridos de la IDL. Bueno. Y voy a tener el receptor SRB1. Entonces, va a llegar con la ApoA1 acá. Va a llegar una lipoproteína que tiene fundamentalmente triglicéridos y alguna molécula de colesterol esterificado. El colesterol esterificado por este receptor va a pasar al hígado, lo poquito de colesterol va a pasar al hígado, y por la lipasa hepática todos los triglicéridos se van a transformar en 3 ácidos grasos más un glicerol. O sea, todos los lípidos que tenía, triglicéridos y colesterol, lo va a perder. De acá, ¿qué me va a quedar? No va a quedar una partícula residual que va a tener ApoA1 y algún fosfolípido. Y esta partícula residual es tan pequeña que normalmente la pierdo por orina. Se filtra en riñón y se va. Imagínense si el mayor metabolismo de la HDL es este, que es lo que ocurre en las personas hipertrigliceridémicas. ¿Qué nos pasa? Van a tener muy bajos niveles de HDL porque las van a formar, pero las van a terminar perdiendo por orina. No se van a regenerar y hacer este círculo de llevar colesterol al hígado desde los tejidos y volver a regenerarse. No, van a llevar colesterol a los tejidos, al hígado mínimamente, porque la mayor parte lo devolvieron a la VLDL, que termina siendo LDL, y la termino perdiendo la HDL. Termino descartando esa partícula de HDL. Por lo tanto, las personas que tienen este metabolismo de la HDL incrementada, porque tienen mucha formación de HDL ricas en triglicéridos, son personas que tienen bajos niveles de HDL en sangre. Por lo tanto, tienen poca protección aterogénica. Esto se incrementa, este metabolismo se incrementa cuando yo me vuelvo hipertrigliceridémico, porque aumenta este transporte. Si yo tengo los niveles de triglicéridos normales en sangre, este es el metabolismo que sufre mi HDL, sale otra vez como HDL3 del hígado y yo la puedo volver a reutilizar para seguir llevando colesterol desde los tejidos al hígado. ¿Sí? Bueno, esos son los dos posibles metabolismos que tienen las HDLs. Hay uno que es el frecuente en personas con lípidos normales, ¿sí? Y el otro es frecuente en hipertrigliceridémicos. Si ustedes observan acá, en la imagen que yo les había puesto, esta HDL2, ¿sí? Esta HDL2 puede, por un lado, ir al receptor SRB1 del hígado o puede ser metabolizada por la CETP y volverse una HDL rica en triglicéridos. ¿Cuál de los dos caminos predomina? Bueno, todo depende de cómo son mis niveles lipídicos en sangre. Fíjense, acá está lo que yo les hablaba del receptor. Fíjense cómo el receptor SRB1 se une a la ApoA1, eso hace que aproxime a la HDL a la membrana del hepatocito y directamente pasa el colesterol esterificado a través de la membrana a nivel intercelular. Y no degrado la partícula de HDL, sale como una partícula con menos colesterol esterificado, que es una HDL3, y la puedo seguir reutilizando. Y vamos a hablar rápidamente de lipoproteínas aterogénicas. ¿Existen un solo tipo de lipoproteínas aterogénicas? No, tenemos un montón. En su mayoría, las lipoproteínas aterogénicas o que favorecen la formación de placas de ateroma son o LDLs modificadas, ¿sí? Hay algunas
Un segundito, tengo que responder algo. Bueno, disculpen. Les decía, la mayor parte de las lipoproteínas aterogénicas son LDLs que han sido modificadas, ¿sí? Esta LPA es una lipoproteína que se puede sintetizar, es semejante a la LDL, pero hay una carga genética. Hay personas que genéticamente son propensos a sintetizar esta lipoproteína en particular. Después tenemos algunas que son remanentes de otras lipoproteínas. Esta es una VLDL rica en triglicérido. Esta sobre todo se genera en personas obesas, se forma muchos triglicéridos en el hígado y eso hace que la VLDL salga sobrecargada de triglicéridos desde el hígado. La beta VLDL es lo mismo que una IDL, es una VLDL remanente, la beta VLDL, es como si fuera una IDL. Existen IDLs que no tienen ApoC, que tienen ApoC2 en su estructura, o sea, al formarse la VLDL remanente no perdió la ApoC, y al estar presente la ApoC2, la IDL no se puede metabolizar por la lipasa hepática, porque la ApoC2 inhibe la lipasa hepática. Entonces, bueno, tengo una IDL que conserva la ApoC2 y por lo tanto no se puede metabolizar, se va a transformar en lipoproteínas aterogénicas. ¿Y por qué la IDL es aterogénica? Porque por su tamaño puede atravesar membranas de las arterias. Ya vamos a ver cuáles sí pueden pasar y cuáles no. Y los remanentes de kilomicrones, ¿sí? Estos, debido al tamaño, son aterogénicos porque, sobre todo cuando están en grandes cantidades o tienen una estructura que no se pueden metabolizar adecuadamente. Tienen además un tamaño que les permite atravesar la pared arterial y eso es lo que colabora con volverlas aterogénicas. ¿Quiénes pueden atravesar? La HDL, pero la HDL puede atravesar la pared arterial y unirse a receptores SRB1 en células como macrófagos y quizás pueden sacar un poco del colesterol que tienen los macrófagos en su interior, pero no suele ser suficiente. Las IDLs por su tamaño pueden entrar y salir a través de la pared arterial. Las IDLs también, su salida por ahí no se conoce. Las VLDL pequeñas, las remanentes, pueden entrar y salir. Los que no pueden entrar y salir son las VLDL y los kilomicrones maduros. Esos nunca van a ser aterogénicos porque no pueden atravesar. En el caso de las lipoproteínas modificadas, ¿por qué se vuelven aterogénicas? Si la lipoproteína, en el caso de las LDL sobre todo, son normales, van a seguir su metabolismo normal. Esto sería un receptor para ApoB100. Se unen a los receptores para ApoB100 y se internalizan en los tejidos. Son escasamente tomados por los receptores scavenger de los macrófagos porque no se suelen modificar, no suelen permanecer el tiempo suficiente en sangre como para sufrir modificaciones. Sin embargo, si las LDLs en sangre sufren modificaciones, ya no son reconocidos por los receptores para ApoB100, estos receptores ya no los reconocen y entonces en su totalidad son tomados por los receptores scavenger de los macrófagos. Vamos a ver que cuando los macrófagos internalizan lipoproteínas ricas en colesterol, tienen dificultad para metabolizar el colesterol y eso hace que el colesterol les quede a los macrófagos acumulados en su citoplasma y eso lo termina transformando a los macrófagos en algo que conocemos con el nombre de células espumosas, que son justamente las células que encontramos en grandes cantidades dentro de las estructuras de las placas de ateroma. Pero bueno, yo hablé de lipoproteínas
aterogénicas. ¿Qué es una LDL modificada? ¿Cómo se forma una LDL modificada? Normalmente la oxidación de lipoproteínas se produce en un microambiente de la pared arterial. O sea, yo necesito que una LDL ingrese, atraviese la pared arterial para que dentro de la pared arterial sufra la oxidación por radicales libres o producidos por los macrófagos que están ahí dentro de la pared o por algunas otras células que existen en ese microambiente de la pared arterial. ¿Por qué dentro de la pared arterial yo puedo oxidar las lipoproteínas y no en plasma? Porque dentro de la pared no se encuentran los antioxidantes plasmáticos. Es por eso que una vez que las LDLs atraviesan la pared arterial, es donde generalmente van a sufrir los mayores procesos de oxidación. Como ustedes pueden ver, las LDLs pueden entrar y salir. Ustedes acá pueden ver, pueden entrar y salir. Pero ¿qué pasa si entra y acá la oxido? Cuando sale oxidada, modificada, se oxida la ApoB100 y ahí ya no va a ser reconocida por sus receptores. ¿En qué situación aumenta esta difusión hacia la pared de las LDLs? Sobre todo cuando están aumentadas las LDLs en sangre. La condición para que una lipoproteína atraviese la pared arterial es que esté aumentada en sangre. Entonces, cuando las LDLs están aumentadas en sangre, entran al interior de la pared arterial. En el interior de la pared arterial sufren modificaciones porque no hay protección de antioxidantes, se oxidan con radicales libres que se forman en ese microambiente y se oxida no solo la ApoB100, que es lo más importante porque ahí deja de ser reconocido por los receptores normales para la LDL. Si esta LDL oxidada sale nuevamente a plasma, ya no va a poder ser tomado por su metabolismo normal porque sus receptores para ApoB100 ya no van a reconocer la ApoB100 oxidada. También se van a oxidar los ácidos grasos poliinsaturados que están en los fosfolípidos o en el colesterol esterificado. Se van a formar lipoperóxidos, hidroperóxidos, aldehídos y oxiesteroles. Generalmente, si la LDL que ingresa está primariamente glicada, mayor es la oxidación. Las que están previamente modificadas más sufren oxidaciones una vez que ingresan o atraviesan la pared de las arterias. ¿Qué efectos tiene producir una LDL oxidada? ¿Qué provoca la formación de una LDL oxidada? Primero, es quimiotáctica para monocitos. Atrae muchísimos monocitos a esa pared arterial. Se empieza a formar un foco inflamatorio, ¿sí? Ese foco inflamatorio se va a consensuar, se va a instaurar, se va a volver crónico, porque las LDLs oxidadas también son potentes inhibidores de la formación de macrófagos. Una vez que el monocito ingresó a la pared arterial, se transformó en un macrófago, ese macrófago no puede abandonar más la pared arterial. Porque justamente las LDLs oxidadas que se forman en ese interior de la pared evitan que los macrófagos se vayan y cronifican el proceso inflamatorio. También tienen una acción citotóxica sobre las células endoteliales y las células musculares lisas. En el caso de las células endoteliales, hace que éstas aumenten la permeabilidad. Por lo tanto, mayor cantidad de lipoproteínas pueden atravesar la pared del endotelio y pueden acceder al interior, a la íntima de las arterias. O sea, voy a intensificar la llegada de LDLs al interior de la pared de la arteria. Y la acción citotóxica sobre las células musculares lisas hace que éstas empiecen a proliferar y empiecen a aumentar en cantidad y en tamaño, generando justamente el crecimiento de ese sitio de la pared vascular y la protrusión de la placa hacia la luz de la pared vascular. Ya lo van a ver en seminario cómo se forma esa placa de ateroma. Bueno, además las LDL oxidadas evitan que se forme óxido nítrico porque inhiben a la óxido nítrico sintetasa. Generalmente el óxido nítrico evita la proliferación de las células musculares lisas, disminuye la adhesión de monocitos,
disminuye la agregación plaquetaria y preserva de la oxidación a las LDLs. O sea, al no tener óxido nítrico, aumenta la oxidación de las LDL, aumenta la agregación plaquetaria, se empiezan a formar trombos a ese nivel en la luz del vaso sanguíneo, aumenta la adhesión de monocitos y su ingreso a través del endotelio, y aumenta la proliferación de las células musculares lisas. O sea que estamos favoreciendo la formación de la placa ateroma. Otras LDLs que son proaterogénicas son las LDLs pequeñas y densas. Estas LDLs pequeñas y densas, si bien pueden aparecer normalmente en una persona, ¿sí?, es raro que aparezcan en grandes cantidades en los que tienen lípidos en cantidades normales. Es más frecuente el aumento en la cantidad de LDLs pequeñas y densas en obesos, los que tienen resistencia a la insulina, ¿sí?, hipertrigliceridémicos, en aquellos que tienen niveles bajos de HDLs y algunas alteraciones metabólicas. ¿Por qué? Porque se vio fundamentalmente que cuando hay alteraciones metabólicas que se suelen acompañar con hipertrigliceridemia, las VLDLs no solo generan HDLs ricas en triglicéridos, como yo les expliqué, que eran estas HDLs que después yo las terminaba perdiendo por orina porque quedaban muy chiquititas, sino que a través de la CETP, la VLDL también empieza a intercambiar triglicéridos por colesterol esterificado con las LDLs. No solo intercambia triglicéridos por colesterol con las HDL2, también lo hacen con las LDLs a través de la CETP. Esto genera una LDL que se empobrece en colesterol, se enriquece en triglicéridos, pasa por el hígado, la lipasa hepática le degrada sus triglicéridos y me queda una LDL muchísimo más chiquitita con muy poca cantidad de colesterol. Como disminuye su tamaño, se transforma en una LDL pequeña y densa porque queda, digamos, con un corazón con muy poca cantidad de colesterol esterificado. Estas LDLs pequeñas y densas, que fueron previas a una LDL rica en triglicéridos y que se van a formar por la lipasa hepática a nivel del hígado, son LDLs muy sensibles a la oxidación y a la glicosilación. ¿Por qué? Porque por su tamaño pequeño pueden fácilmente atravesar el endotelio vascular, internalizarse en las paredes de la arteria y ahí resultar oxidadas. Y porque no son reconocidas adecuadamente por los receptores para ApoB100 y permanecen mucho tiempo circulando, son fácilmente glicosiladas. Sobre todo también porque se suelen formar en personas diabéticas donde hay altos niveles de glucosa y eso favorece la glicosilación posterior a la formación de una HDL pequeña y densa. ¿Qué es una LDL rica en triglicéridos? Bueno, acá les conté que era una LDL rica en triglicéridos. Una LDL que se enriquecía en triglicéridos por acción de la CETP y por transferir su colesterol esterificado a la VLDL e enriquecerse de triglicéridos, ¿sí? Acá está el mismo mecanismo, por la CETP forma una LDL rica en triglicéridos. Son LDLs con un ligero aumento en la proporción en triglicéridos. Cuando aumentan es porque está ausente o disminuyó la acción de la lipasa hepática. O sea, si esta LDL rica en triglicéridos no se transforma en una LDL pequeña y densa es porque esta enzima no está. O sea, yo puedo formar la LDL rica en triglicéridos y quedarme con ella, y si está presente la lipasa hepática, formo una LDL pequeña y densa. Son las opciones que tengo. Generalmente, si tengo esta lipasa hepática, forma una LDL pequeña y densa. No sume nada, chicos, porque sigue siendo aterogénica. A veces me quedo con la LDL rica en triglicéridos porque no tengo una lipasa hepática que la pueda metabolizar. ¿Sí? Es aterogénica
no es reconocida por sus receptores y atraviesa las membranas del endotelio. ¿Cuándo se va a glicar o glicosilar? Una LDL normal puede unir moléculas de glucosa, es una glicosilación no enzimática, sobre todo de la ApoB100, de las proteínas estructurales de la LDL. Mediante la unión covalente de glucosa a la ApoB100 voy a tener una LDL glicosilada. Obviamente esa B100 ya no va a ser reconocida por los receptores, por lo tanto va a ser aterogénica. Va a quedar circulando en sangre, se va a acumular, va a poder atravesar el endotelio vascular y son proaterogénicas porque estas son las que más fácilmente se oxidan una vez que están en el microambiente arterial, de la pared arterial. Después aparecen las LPA. Bueno, las LPA pueden aparecer en mínimas cantidades en todas las personas, muy poquita, mínimas cantidades, aunque hay personas que genéticamente están predispuestos a generar muchas LPAs. ¿Qué son LPAs? O lipoproteínas A. ¿Qué son las lipoproteínas A? Son básicamente unas HDL en donde la ApoB100 está unido por un puente disulfuro a un péptido que se llama ApoA, que es un símil plasminógeno. Ustedes saben, y lo van a estudiar en fisiología, el plasminógeno es una proteína que se transforma en determinada situación en plasmina, y la plasmina es una enzima que degrada el fibrinógeno que se deposita en los coágulos plaquetarios. El plasminógeno sería una sustancia que ayuda a que los coágulos se disuelvan, digamos, se rompan. Ahora bien, la lipoproteína A es una lipoproteína que básicamente es una LDL, tiene fosfolípidos, colesterol esterificado, ApoB100, pero su ApoB100 está unida a una ApoA, que es un símil plasminógeno. No es el verdadero plasminógeno, pero tiene posibilidad de unirse a los receptores de plasminógeno. Entonces, primero, como la ApoB100 está modificada porque está unida a la ApoA, esta LDL no es tomada por los receptores para ApoB100. No sigue el metabolismo normal de la ApoB100, de la LDL a través de la ApoB100, porque no se puede unir a los receptores para ApoB100, se acumula en sangre y por lo tanto puede atravesar el endotelio arterial. Por eso es proaterogénica. Dentro del endotelio arterial ya vamos a ver que todas las lipoproteínas modificadas que llegan van a ser fagocitadas y reconocidas por los receptores scavenger de los macrófagos. ¿Qué más? Además, otra característica de esta lipoproteína A es que como tiene un símil plasminógeno se puede unir a los receptores de plasminógeno, pero no tiene la actividad propia del plasminógeno. Fíjense, normalmente el plasminógeno se une a los receptores y se transforma en plasmina, y la plasmina produce la fibrinólisis. Esto se va a unir a los receptores, no se va a poder transformar en plasmina porque no es el verdadero plasminógeno, por lo tanto inhibe la fibrinólisis. Yo dije que las placas de ateroma podrían generar agregación plaquetaria. Esa agregación plaquetaria se va a consensuar porque encima voy a tener en algunos pacientes elementos que sean que sean inhibidores de la fibrinólisis, por lo tanto la agregación plaquetaria no se va a poder revertir. Entonces, ¿qué efectos va a tener la LPA? Va a tener persistencia de los depósitos de fibrinas, va a haber acumulación de colesterol porque, como dije, no van a poder ser tomados por los receptores normales. Y otra cosa, una vez que ingresan al interior de el ambiente de la pared arterial, favorecen la proliferación de las células musculares. Y
tendría entonces una acción combinada de aterotrombótica, favorece la formación de las placas de ateroma y mantiene los trombos asociados a la placa de ateroma. Virginia, ¿querés activar tu micrófono? ¿Querés preguntar algo? Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Oh. Profe, usted está hablando de la fibrolisis. ¿Qué pasa si no hay fibrolisis o, por ejemplo, si ni siquiera se generan la parte del fibrinógeno en ese caso? No, lo que yo les estoy diciendo es que el símil plasminógeno que forma parte de la lipoproteína A va a ocupar los receptores naturales que tiene el plasminógeno normal en la zona donde está la placa de ateroma. Normalmente las placas de ateroma se asocian con procesos de trombosis, se forman trombos, ¿sí? Hay coagulación o agregación plaquetaria y hay, digamos, depósito de fibrina, justamente porque hay daño en el endotelio, en el sitio donde está la placa de ateroma. Normalmente las placas de ateroma se asocian con depósito de fibrina. Ese depósito de fibrina lo deberíamos eliminar normalmente. En los pacientes que tienen aumentada esta lipoproteína, que además de ser aterogénica y favorecer la formación de la placa de ateroma, el otro efecto adverso que tiene la presencia de esta lipoproteína, que es genéticamente codificada y solo lo tienen algunos individuos, es que no solo ayuda a formar la placa de ateroma, sino que también evita la degradación de la fibrina que se depositó asociada a la placa de ateroma. O sea que estamos favoreciendo un proceso trombótico, además de la formación de la placa de ateroma, por la acción que tiene esta ApoA que está asociada a la lipoproteína A. No sé si con eso entendés lo que te estoy queriendo significar cuando señalo esto extra que tienen los pacientes que como lipoproteína aterogénica tienen a la lipoproteína A. Yo lo que entiendo, si puedo volver a la diapositiva anterior, ahí está. Sí. Yo lo que entiendo es que al formarse las placas de ateroma y haber aumentado la fibrina, disminuye la luz de la pared vascular. Exacto. Lo que debería pasar normalmente es que no haya esa capa, ese grosor de capa de fibrina. Sí. Para eso necesitas el plasminógeno normal que se transforme en plasmina y te elimine la fibrina. Y si no se elimina la fibrina, sigue habiendo una luz pequeña de la... Exacto. Cuando vos tenés esta lipoproteína en particular, es más grave la situación porque encima ella, debido a que tiene un símil plasminógeno, te hace como un bloqueo de los receptores para el plasminógeno, evita que el plasminógeno normal venga a cumplir su función y eso hace que esta capa de fibrina se siga depositando y te siga obstruyendo la luz. Y otra cosa, las plaquetas que realmente se forman cuando se pasa cuando sucede el tapón plaquetario, ¿sucede algo? O sea, ¿infecta la pared vascular o algo? Lo que pasa es que vos tenés un daño del endotelio, eso va a activar plaquetas, obviamente, se va a activar todo el proceso de la coagulación. Indudablemente las plaquetas pueden generar un coágulo que te va a ir obstruyendo la luz, o se puede desprender un fragmento y empezar a circular como un émbolo y después obstruir algún otro tejido. Sí, eso es más peligroso todavía porque está libre. Exactamente. Los pacientes que tienen este tipo de lipoproteínas que están codificadas genéticamente son personas que tienen una variante genética que los hace producir estas lipoproteínas en particular en grandes cantidades. Tienen un elevado riesgo cardiovascular porque justamente son aterogénicas y no permiten que haya una fibrinólisis normal. Por eso yo fui a esta que dije que es la LPA es
aterotrombótica. Favorece la formación de placa de ateroma y favorece la formación de trombos, porque tiene una potencial actividad trombogénica, no porque genere el trombo, sino porque evita la degradación, como estamos viendo, y es altamente captada por los macrófagos porque es, digamos, es una lipoproteína alterada y los receptores Scavenger lo reconocen con mucha afinidad. Por eso quiero llegar al término de que es aterotrombótica. Las otras solamente son formadoras de placa de ateroma. Si bien en una placa de ateroma normal siempre hay alteración de la coagulación y se forma un estado protrombótico, pero si la coagulación puede revertir el estado protrombótico, bueno, estamos solucionando una parte, ¿sí? Pero acá con esta lipoproteína se nos complica todo. ¿Se entiende más o menos lo que vos estabas preguntando? ¿Cerraste más o menos la idea? Sí, más o menos entendí. De paso me surgió una idea, o sea, creo que usted lo mencionó y yo capaz que lo vuelvo a repetir. Esto solamente sucede en pacientes que tienen alterado este gen, Exactamente. Hay personas que tienen aumentada la producción de esta lipoproteína. Si bien esta lipoproteína aparece en mínimas cantidades en todos, hay personas que tienen una falla, llámale falla, o una alteración genética que los predispone a generar grandes cantidades de LPA. Se sintetizan en el hígado. ¿Existen factores que predispongan a estos pacientes a tener esta lipoproteína? No, la carga genética asociada de una dislipemia. Pero tenés que tener fundamentalmente la carga genética. Con la dislipemia solo no podés. O sea, generalmente son familias que tienen muchos problemas cardiovasculares hasta que se descubre que tienen justamente aumentada este tipo de lipoproteínas. ¿Y bueno, esto aparece cuando yo hago un examen de laboratorio? O sea, cuando yo generalmente no, lo que pasa es que tenés que buscar exclusivamente LPA, ya es un estudio un poco más sofisticado, te aparece como parte del colesterol. Cuando sumás colesterol te aparece en una persona una hipercolesterolemia. Vos lo que no sabés si esa hipercolesterolemia es por aumento de LDL o puede ser por aumento de LPA. Hay personas que pueden tener una hipercolesterolemia por aumento de LPA. Y ahí hay que buscar, hay estudios específicos que se hacen para medir exclusivamente LPA. No te lo hace cualquier laboratorio. Gracias, ¿sí? profe. No, por favor. Bien. Y lo que les quería contar es, bueno, les hablé de algunas lipoproteínas aterogénicas, las más comunes, ¿sí? Hablé de la LDL oxidada, de la LDL glicada, de la LDL rica en triglicéridos. No hablé de la carbamilada, que aumenta en los pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal, es otra posibilidad. Hablé de la LDL pequeña y densa. Bueno, en general todas se forman cuando yo tengo una dislipemia o una patología de base que colabora con esa dislipemia, ¿sí? Normalmente, como les dije, la vida media de las LDL es de 3 días. En ese tiempo pueden sufrir glicosilación si esos 3 días pasan en un paciente diabético, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el diabético generalmente tiene estados de hiperglucemia y eso puede favorecer la glicosilación de las LDL. Se pueden oxidar o se pueden carbamilar. La carbamilación es importante en los pacientes con insuficiencia renal. Si en esos 3 días las LDLs sufren modificaciones, va a disminuir su capacidad para interaccionar con sus receptores normales. Esto lo venimos hablando desde hoy. A ver, pregunto en este punto, ¿qué puedo hacer para evitar que la LDL tenga una vida media tan larga y evitar que se formen estas alteraciones que en general pueden llegar a ocurrir? ¿Qué puedo evitar? Tener buenos niveles de ¿cómo puedo evitar? Teniendo buenos niveles de HDL para que haga el transporte reverso de colesterol y eso obligue a exponer los receptores para LDL, así la LDL no está tanto tiempo dando vueltas en sangre. Y bueno, tener una dieta baja en lípidos o normal en lípidos para no tener tanta producción de LDLs, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, yo puedo evitar todo esto. Pero bueno, si todo esto no se evita, se modifican las LDLs.
La hipercolesterolemia, bueno, cuando se modifican, no pueden atravesar, no pueden ingresar a la célula y el paciente empieza a tener una hipercolesterolemia. Esto de glicosilación, oxidación y carbamilación hace que el paciente pueda o empiece a tener una hipercolesterolemia. ¿Qué favorece la hipercolesterolemia? Bueno, favorece la penetración a través de la pared arterial y una vez que las LDL modificadas ingresan, son retenidas en la íntima de las arterias por proteoglicanos o glicosaminoglicanos. Esas LDL modificadas, que una vez que llegan ahí, indudablemente se van a oxidar, la mayoría de ellas van a traer macrófagos, ¿se acuerdan que eran quimiotácticas para macrófagos? Van a ser capturadas por los receptores scavenger de los macrófagos, que son receptores exclusivamente para reconocer LDL modificadas o lipoproteínas modificadas, puede reconocer también kilomicrones remanentes, VLDL remanentes. Bueno, los capturan los macrófagos, se llenan de lípidos, fundamentalmente colesterol, ¿sí? Y no lo pueden degradar, se transforman en células espumosas. Las LDL modificadas hacen que los macrófagos transformados en células espumosas se queden ahí. Además, la acción proaterogénica no solo depende de su concentración, sino también depende de su heterogeneidad. Las LDLs pequeñas y densas son mucho más aterogénicas por ahí que las glicosiladas, porque son más pequeñas y más densas. Y bueno, ¿qué dijimos que pasaba? Había oxidación de LDLs, se activaban las células musculares lisas que empezaban a proliferar, se empezaban a atraer más leucocitos, se formaba un foco inflamatorio y todo eso iba a ir generando que ese foco inflamatorio se vuelva crónico, eso iba a provocar el crecimiento de la íntima de las arterias y ese crecimiento de la íntima iba a hacer que la pared arterial empiece a emerger hacia la luz de las arterias, obviamente obstruyendo la luz arterial. Rita, ¿podés conectar tu micrófono? Te acabo de habilitar. Sí. Entonces, una vez que la LDL ya está glicosilada, no hay ninguna forma de volver a eliminarla, digamos. No, solamente con receptores scavengers, es la única que te queda, y eso ocurre en la íntima de las arterias y eso favorece la formación de placas de ateroma. La placa de ateroma empieza con una estría grasa y de a poquito va creciendo de tamaño con el paso de los años y como protruye hacia la luz, la pared de la arteria protruye hacia la luz arterial, va a ir obstruyendo esa luz arterial. ¿Está? Y bueno, y el resto del cuento de la aterosclerosis lo van a ver la semana que viene en seminario con un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio a causa de todo esto que yo les conté la clase de hoy. ¿Sí? Tienen un pequeño resumencito. Las estrías grasas en general no se rompen porque son pequeños acúmulos de lípidos en la pared arterial. Ahora, cuando la placa de ateroma empieza a crecer y a salir hacia la luz, empiezan a chocar las células que circulan por la arteria, empiezan a chocar sobre la placa y eso puede provocar una fragmentación de la placa de ateroma y que se desprenda un émbolo de la placa de ateroma. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir? Perdón, un segundo. ¿Qué quiero decir? Lo que acá me acaban de preguntar, voy a usar este mismo. Ustedes tienen una placa de ateroma que empieza a crecer y esta es la luz del vaso. Cuando las células que circulan por acá empiezan a chocar con esta placa de ateroma, van a chocar, hasta que de acá se puede romper un fragmentito de placa de ateroma y se desprende como un émbolo que circula y se puede obstruir capilares de pequeño tamaño, puede producir un infarto pulmonar, un infarto a nivel cerebral, porque va a tapar algunos capilares ese émbolo que se desprende. Generalmente cuando está como estría grasa, no, cuando está como estría grasa
no va a tener demasiadas consecuencias porque todavía no está saliendo hacia la luz el depósito de lípidos, todavía está incipiente en lo que es la íntima de la arteria. Por eso, en forma de estría de grasa todavía no tiene demasiados elementos para tener manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas empiezan a aparecer cuando ya tengo formada la placa ateroma y esta empieza a emerger y a obstruir la luz de las arterias, ¿sí? En esos casos. Bueno, chicos, en cualquier momento se nos va a cortar, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, el material para leer lo tienen y esto lo van a cerrar la semana que viene en seminario porque lo van a seguir trabajando en seminario. Virginia, podés activar tu micrófono. Profe, disculpe, yo tengo 2 consultas, pero es sobre metabolismo de glúcido. Bueno, a ver. Transcribiendo su audio. ¿Hasta cuánto glucógeno puede almacenar los tejidos, en el caso de tejido adiposo y tejido muscular? Adiposo no, hepático. Empecemos por hepático. Hepático y muscular son los que almacenan glucógeno. Me dijiste vos, ¿de qué me estás hablando? ¿Glucógeno? Sí, del glucógeno, del metabolismo. Sí, entonces, el depósito de glucógeno es hepático y sí, los que quieran salir pueden salir, chicos. Terminó la clase, terminó con los que están acá, los que quieren salir pueden salir. Te repetía, en hígado y en músculo. Vos tenés vesículas citoplasmáticas que almacenan. Podés almacenar hasta que llenes la vesícula, ¿sí? La molécula de glucógeno depende del tamaño de tu vesícula. El tema es, los depósitos en hígado son superiores que los depósitos en músculo. El hígado, por cada célula hepática, deposita mayor cantidad de vesículas de glucógeno que el músculo. Que es lo que por ahí habré dicho. No hay valores. No hay valores. O sea, no tiene sentido que te acuerdes los valores. Sino que el hígado puede almacenar por cada célula hepática más cantidad de glucógeno que lo que puede almacenar una célula muscular. Además, fíjate que si la célula muscular se pone en la actividad física, enseguida empieza a degradar el glucógeno, o sea, no le dura mucho tiempo el almacenamiento a la célula muscular. Sí. Eso no me era pregunta, gracias. Bueno, dale, perfecto. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, los despido. Nos vemos la segunda clase de esta semana con síntesis de triglicéridos y de ácidos grasos. Chau, chau.